En total, no sé si ustedes tuvieron y se dieron la oportunidad de contabilizarlas. Yo enumeré 23 intervenciones de jóvenes en vivo, ahí en persona o vía redes sociales. Les pediría un primer balance de lo que vimos para después ir punto por punto. Y además queremos compartir con usted lo que pasó antes, que lo transmitimos en vivo aquí en el Financiero Bloomberg y que tuvo que ver con la sesión de apertura en el Congreso, donde hubo un debate intenso por parte de las fuerzas de oposición. Hubo pancartas, hubo fotografías y hubo expresiones muy críticas a la administración por los partidos de oposición. Pero si les parece bien, hacemos un primer balance de esto que acabamos de ver y después vamos al Congreso. Alejandro, por favor. Yo acabo de perder 1 hora 40 minutos de mi vida desperdiciados en un formato inútil, acartonado, en un escenario escogido exprofeso para que todo fuera terso, donde faltó representatividad de la juventud mexicana, donde las preguntas, algunas mal estructuradas, la única que valió la pena fue la del final. La última, dice. La última, del espontáneo que se levantó, pero desgraciadamente no la supo cerrar. Donde hubo una ausencia total de autocrítica por parte del presidente y donde pues el hecho de que la primera intervención le hubiesen dicho al presidente todo se lo debemos a usted. Eso fue la primera, ¿cierto? Pintó de colores lo que la hora 40 minutos que vi y que en mi vida fue desperdiciado. Mauricio. Formato interesante explorar en el día equivocado. A mí me gusta que el presidente haya, digamos, eliminado esta figura de los invitados al Palacio Nacional y de él dando su discurso, que era un remanente de ese día del presidente con informe escrito a la migración que hemos tenido de la presentación del informe escrito sin presidente en el Congreso de la Unión, pero me parece que la figura le quedó corta o le quedó grande a los jóvenes y le quedó corta la intención presidencial. Pero a ver, porque Alejandro hace una crítica severa respecto al formato. ¿Tú ves bien el formato, pero estuvo mal implementado? No, a mí ¿O le me faltó gusta, contenido? A mí me gusta el formato como un esquema de diálogo, me gustó el anfiteatro redondo, me gusta la oportunidad que se le dio, haya sido como haya sido el proceso de selección a los jóvenes de hacer preguntas con micrófono. Yo creo que hay que hacer una crítica saludable a muchos de los jóvenes que mostraron una enorme emoción por haber sido elegidos, muchos sin capacidad para estructurar una pregunta de manera correcta, algunos haciendo más un uso de su derecho de petición que su de... Sí, vimos varios, una beca, etcétera. Deme una beca, deme un contrato, Sí, uno quien pidió, déjame trabajo. venderle al gobierno, Sí. el que le pidió trabajo y el que le digo así, bueno, ahí faltó en los jóvenes, eso no es cuestión del presidente en este sentido. No. Yo vi a un presidente comodísimo, que se fue relajando, acomodando ¿no? la respuesta, relajándose, casi ve un candidato en campaña. Pero estuvo comodísimo porque le escogieron a los chavos. Porque yo no vi ahí a una joven madre soltera. Yo no vi ahí a un joven que no tiene chamba y que no lo sabemos, pero no se vio representado. Fue casuístico, de acuerdo, el de la preguntita. de acuerdo, pero no se vieron ahí. No se vio a un joven o una muchacha que no tiene trabajo y que tampoco estudia, por ejemplo. Yo creo que fue escogido con pinzas el escenario. ¿Tú crees que hay una preselección de sí, las por supuesto. personas? Eduardo Guerrero. Ellos mismos lo dijeron, nos invitaron. Sí. Mira, se agradece la intención de variar el formato, pero la verdad es que el resultado dejó mucho que desear. Vimos a un grupo de jóvenes nerviosos, impreparados para un ejercicio de este tipo, contentos de haber sido seleccionados y la primera muletilla que mencionaba en todas sus preguntas era es un honor estar aquí. Bueno, ya de entrada eso le quita, digamos, pues, autenticidad y espontaneidad al ejercicio. Tienes a un grupo de jóvenes agradecidos por estar ahí. Creo que hay que cambiarle muchas cosas a esto para que resulte mejor. En primer lugar, necesitamos un diagnóstico riguroso, claro,
para que el presidente no parta de un diagnóstico detallado, preciso, riguroso y pueda ahí pues mencionar errores, justamente ser autocrítico. No hubo un solo rasgo de autocrítica. Y además, pues no, los hechos que mencionaba el presidente eran solo los hechos que acomodaban a sus argumentos. Entonces no se hablaron de restricciones, no se hablaron de problemas. Tenemos ahorita muchos problemas, la economía no va del todo bien, tenemos un problema de gobernabilidad, de estabilidad social, tenemos un problema de seguridad, nada de eso apareció aquí, ¿no? Y bueno, pues ojalá lo ajusten. El presidente dijo que va a hacer este ejercicio en otras partes del país, ojalá lo vayan mejorando, porque realmente puliendo. Yo también siento que perdí un poco de tiempo con esto. Enrique Quintana. Yo celebro el cambio entre este formato con todo y lo que resultó y el discurso protocolario con quizás menos aplausos incluso, pero con los señorones, con Carlos Slim, los empresarios, los radiodifusores, los políticos de los partidos amigos, etcétera, en el patio central del Palacio Nacional. Prefiero los jóvenes así son. No se seleccionaron a jóvenes inteligentes, no se seleccionaron a los que tenían mejores calificaciones, no sabemos si todos tenían estudios universitarios, a lo mejor había chavos que tenían secundaria o preparatoria. A veces pensamos que los jóvenes son los críticos, los que tienen la capacidad para formular cuestionamientos. Finalmente es una muestra, si uno sale a la calle se va a encontrar probablemente con muchos jóvenes así. Y en un formato de este tipo, salvo que uno tenga el arrojo de enfrentarse en Palacio al presidente, a las cámaras de televisión, se entiende que estaban sumamente nerviosos los chavos y que quizás más de uno se guardó el cuestionamiento que iba a hacer, la crítica que iba a hacer. Evidentemente hay que cambiarlo. No es para un informe presidencial, creo que se equivocaron, pero es un ejercicio interesante. Me parece que el informe presidencial debe seguir siendo un informe, hay que buscar otros formatos, debe tener relación con el Congreso porque es la obligación constitucional, pero este ejercicio me parece que qué bueno que se hizo y qué bueno que se anunció que se va a seguir haciendo. A ver, ¿tú quieres decir Lo algo? que sucede es que estamos en un día donde la Constitución lo que establece es que el presidente entrega un informe escrito del Estado que guarda la nación. Obligación que se cumplió. Y ya por no, cierto. Obligación que se cumplió desde el punto de vista formalista. Pero la pregunta sería, en ese ejercicio nosotros percibimos un mensaje que le hablara a la mayor parte de los mexicanos y nos fotografiara el Estado de la Nación y nos diera certeza y rumbo hacia dónde va la orientación política de esta administración, yo no lo percibí así. Yo percibí un ejercicio que tiene mérito, coincido, Enrique, en que celebro el cambio, porque el otro ya era también un ejercicio agotado. Acartonado. Pero me parece que el día en el que se eligió fue equivocado, porque esto se debería llamar diálogos con el presidente, uno cada trimestre, uno con jóvenes, uno con mujeres, uno con señores, lo que tú quieras, y uno a lo mejor con las Fuerzas Armadas o las instituciones o lo que tú quieras. Entonces, le doy peso a la reflexión de Enrique en el sentido de que hay que seguir elaborando en este ejercicio, pero eso no quita que ahorita mi mente está sacudida de decir, este es el espacio que quiero como mexicano de la discusión del Ejecutivo con el Legislativo, del Estado que guarda la nación. No, eso no es lo que quiero. Mauricio, eso no existe hace una década. Bueno, No, pero no, no esta es una existido intención jamás, de no, resolver. no Ese existido debate jamás. no Me existió. equivoqué. El presidente No iba, existido cuando jamás. iba y le abrían la puerta, Decía que ya lo no que sucede, quería. él decía, pero no había ese diálogo. Es decir, después viene la glosa y los señores legisladores se supone que analizan y discuten el documento, pero el presidente nunca abría una sesión de preguntas con los legisladores, no había diálogo, pues. Eso no ha existido jamás. Hemos pasado del momentum del Ejecutivo mostrando fortaleza, en ese día el presidente, al momento del Ejecutivo combatiendo su debilidad. Bueno, pero así abrió el presidente Peña Nieto esta noche. Es decir, pasamos de el día del presidente, el del monólogo, dijo, al diálogo. Eso es lo que intentamos hoy. Creo, y estoy con Enrique, hay un avance.
A lo mejor falta pulirlo, depurarlo, hacerlo mejor. No sé si la fecha sea la adecuada, coincido, pero no podemos dejar de ver que esto pues, es mucho mejor que el atril, Yo difiero los un poco. micro... ¿Tú crees que no? Yo no creo ¿Por que qué? se avance. ¿Tú no? No, ¿Por yo qué? creo que es distinto, nada más. Es que mira, Pero no sirve absolutamente para nada. Lalo. no fue un diálogo. Para empezar, no es un diálogo. Exactamente, no fue un diálogo. O sea, no es un intercambio entre varios, en donde uno argumenta y una réplica, contrarréplica, eso no existió. Terminó siendo una especie como de... Las respuestas del presidente eran como una paráfrasis con lenguaje coloquial de lo que dice justamente en aquella ceremonia anacrónica que ya Del no pasado. aparece. Entonces, realmente, simplemente vimos a un presidente que quiso verse más relajado, más espontáneo, pero un poco diciendo los mismos lugares comunes que siempre y los argumentos fáciles, sin entrar en los asuntos pues donde están las dudas, las interrogantes, las preocupaciones del país, ¿no? Yo por eso creo que no debe ser una muestra representativa de los jóvenes, porque pues sí, desgraciadamente el nivel de escolaridad de este país pues todavía nos falta mucho. Debemos hacer una selección de jóvenes articulados, y enterados y que puedan realmente ponerle increpar, bueno, no increpar, cuestionar al presidente y ser con un ánimo crítico, sin ser groseros, guardando, en fin, la forma de un diálogo, pero esto realmente a mí le faltó sal y pimienta. Sí, sin duda, pero en un informe presidencial no iba a salir el tema de la tesis, salió, no iba a salir el tema de los gasolinazos, salió, no iba a salir el tema de los gobernadores corruptos o presuntamente corruptos, salió. En todo caso, lo que faltó fue el talento de la organización y talento de los jóvenes. No hubo uno que repreguntara y que en lugar del aplauso dijera, señor presidente, no me ha respondido. Es que por eso coincido con Eduardo que no fue un diálogo. No. Y el hecho de que salieran esos temas, coincido contigo, tampoco sirvió de nada. El presidente no explicó absolutamente nada distinto de lo que ya ha dicho él antes o algún miembro de su gabinete sobre los gasolinazos, sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, sobre la inseguridad. Es decir, lo que tú dices es una repetición del discurso. Sí, claro. No vemos un tono distinto o una explicación. No. Bueno, déjenme detener ahí, vamos a hacer una pausa y regresamos a este debate. Hemos revisado mucho la forma, vamos al fondo y estos temas que creo que sí aparecieron. Por ejemplo, ¿qué responde de lo de Trump? Y ahí yo haría una mención importante, se lo vamos a presentar, porque la televisión, que es la de la presidencia, se propie, hizo encuadres a la cara de disgusto, de enojo, de molestia y de rechazo de algunos jóvenes. Lástima que esos no tomaron la palabra, porque a lo mejor podrían haber dicho cosas distintas de la que decía. Y además, otro punto importante, las preguntas fuertes o las incisivas venían de las redes. Venían de Facebook. No de los que estaban ahí presentes. Claro. Otro tema a analizar. Vamos a mensajes y si nos permite, regresamos enseguida. Gracias.